David Ricardo y Thomas Malthus fueron dos economistas clásicos británicos que vivieron en el siglo XIX. Ricardo es conocido por su teoría de la ventaja comparativa, que argumenta que los países deberían especializarse en la producción de bienes en los que tienen una ventaja comparativa y comerciar con otros países para obtener los bienes que no pueden producir de manera eficiente. Malthus, por otro lado, es conocido por su teoría de la población, que establece que la población crece más rápido que los recursos disponibles, lo que lleva a la pobreza y la escasez. Ambos economistas tuvieron una relación cercana y colaboraron en sus ideas. Además, junto con otros economistas clásicos, reorientaron la teoría de la distribución iniciada por Ricardo. Ambos economistas nacieron en las postimetrías de la Ilustración e inicios del apogeo de la Revolución Industrial, con una Londres en proceso de expansión demográfica. Ricardo, hijo de una familia de negocios, como corredor de bolsa, llegó a entender los procesos de oferta y demanda y cómo estos afectan a la economía, además de ser testigo del desarrollo industrial de Inglaterra y su creciente desigualdad económica. Por su parte, Malthus, siendo sacerdote, desarrolló una visión realista de la conducta demográfica humana que reflejaría en su ensayo en Essay on the Principle of Population, teoría del valor de David Ricardo. Se basa en la idea de que el valor de un bien o servicio depende de la cantidad de trabajo necesario para producirlo. De acuerdo a esto, el valor de un bien se determina por la cantidad de trabajo que se necesita para producirlo, incluyendo el trabajo necesario para producir las materias primas y los bienes de capital utilizados en el proceso de producción. Ricardo también argumentó que el equilibrio en el mercado se producía por los salarios de subsistencia que permitían la reproducción, pero sin situarse por encima de lo necesario. Sin embargo, estas rentas estarían por debajo de las percibidas por los terratenientes, que representaban el capital. En otras palabras, Ricardo creía que los salarios deberían ser lo suficientemente bajos para que los trabajadores pudieran sobrevivir y reproducirse, pero no lo suficientemente altos como para que pudieran acumular riqueza y poder. Teoría de la ventaja comparativa. Esta teoría constituye uno de los pilares del comercio internacional, siendo una respuesta y mejora de la teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith. La ventaja comparativa establece que los países se especializarán en lo que son más eficientes, importando el resto de productos en cuya producción son ineficaces. Aunque un país no tenga ventaja absoluta de producir algún bien, podrá especializarse en aquellas mercancías en las que se encuentre una ventaja comparativa mayor y podrá participar finalmente en el mercado internacional. En este sentido, puede potenciar su comercio exterior. Se trata entonces de la idea básica de que los países eligen especializarse para poder comerciar en actividades donde tienen cierta ventaja. Es decir, en lugar de producir lo que hacen mejor de forma absoluta, producen lo que hacen mejor de forma relativa. Según la teoría de la ventaja comparativa, dicha ventaja procederá del coste de oportunidad a que se enfrente en la producción de cada bien. Siguiendo este patrón de conducta, el comercio tiene lugar. En consecuencia, hay países importadores y exportadores que funcionan bajo la idea de eficiencia. Los países A y B poseen la misma cantidad de habitantes. El país A produce una camiseta en 1 hora y B en 3 horas. El país A produce un pantalón en 2 horas y B en 4 horas. A simple vista podríamos creer que, si tienen la misma cantidad de habitantes, el país A se encuentra una población de ventaja, puesto que es más productivo que el país B. Este último no podrá competir con el país A porque se encuentra en una posición de desventaja si deciden comerciar entre sí. Esto ocurre porque pensamos en costes absolutos y no en costes relativos o de oportunidad. En esta nueva tabla observamos que el coste de oportunidad del país A para producir una camisa es de 0,5 y B es de 0,75. El coste de oportunidad del país A para producir un pantalón es de 2 y el país B es de 1,3. Entonces, si cada país debe especializarse en producir bienes y servicios, el cual su coste de oportunidad sea menor que el otro, en este nuevo caso se podría decir que el país A produce las camisetas y el país B los pantalones. Con esa producción intercambian entre ellos a través del comercio internacional. Teoría de la renta de Ricardo. Esta explica cómo se determina el precio de la tierra destinada a la agricultura y su relación con la producción de mercancías en la sociedad capitalista. Para Ricardo, la renta diferencial se origina por la productividad de la tierra y el precio de esta se determina por la renta que se puede obtener de ella. La renta diferencial es la diferencia entre la renta obtenida de la tierra más productiva
y la renta obtenida de la tierra menos productiva. Por ende, la tierra más productiva se utiliza primero. Un inciso importante que se debe destacar sobre la teoría es que Ricardo defendía que la renta de la tierra se fundamentaba en la diferencia entre la fertilidad que brinda la misma y la ley de rendimientos decrecientes. De este modo, se explica si la relación existente entre la población y tierra disponibles era favorable a aquella. Por tanto, Ricardo la renta diferencial incluyó la ley de rendimiento decreciente. Asimismo, explica que, en función de ella, cuando ocurre un aumento masivo de la población, implica un aumento en la demanda de alimentos y, por consiguiente, se ha afectado a los cultivos, puesto que cada vez las tierras son menos fértiles. En consecuencia, traería consigo aumentos constantes en el precio y por ello los salarios debían aumentar de manera acorde al costo de subsistencia. Comparación de la teoría de la renta de Ricardo con la de Malthus. Tanto Ricardo como Malthus desarrollaron teorías sobre la renta, pero sus enfoques y conclusiones difieren en algunos aspectos. Para Ricardo, la renta de la tierra surge debido a la ley de los rendimientos decrecientes, que establece que a medida que se cultiva más tierra, la producción adicional obtenida de cada unidad de tierra disminuye. Por lo tanto, los propietarios de tierras que tienen acceso a las tierras más fértiles pueden obtener una renta por permitir que otros cultiven en sus tierras menos fértiles. Ricardo también apuntó que la renta de la tierra aumenta a medida que la población crece y necesita más tierra para cultivar alimentos. Para Malthus, la renta de la tierra aumenta porque se necesita cultivar tierras menos fértiles para satisfacer la creciente demanda de alimentos, lo que aumenta los costos de producción y, por lo tanto, la renta de la tierra. En resumen, mientras que Ricardo enfatizó la importancia de la productividad decreciente de la tierra en la generación de renta, Malthus se centró en la creciente demanda de alimentos como el principal impulsor de la renta de la tierra. Teoría de la población de Malthus. También conocida como la ley de Malthus. Esta afirmaba que la población humana aumenta en progresión geométrica, mientras que la capacidad de aprovechar los recursos del planeta crece en progresión aritmética mucho más lentamente. Según los cálculos de Malthus, la población se duplicaba cada 25 años, lo que presentaba un crecimiento exponencial. Si se permitía que una población creciera sin control, la gente comenzaría a morir de inanición e iría a la guerra por recursos. Malthus argumentó que una población en crecimiento se autocorregiría a través de los conflictos, el hambre y la enfermedad. También advirtió que para evitar catástrofes, la gente debe promulgar un control poblacional deliberado, como el uso de anticonceptivos. De igual forma, llegó a la conclusión de que, mientras que los recursos tendían a crecer controladamente, las poblaciones exhiben crecimiento descontrolado. Así, de dejarse sin restricciones, las comunidades humanas continuarían aumentando hasta llegar a ser insostenibles para mantener a la población mundial y sobrevendrían graves consecuencias que diezmarían a la humanidad. La teoría de la población se le atribuye a Malthus, pero antes de ello, los griegos habían planteado cuestiones sociales, es decir, las reflexiones sobre las poblaciones comenzaron con los griegos. De este modo, se puede afirmar que Malthus no comenzó de cero. Muchas de estas ideas previas le servían como referencias al autor para reflexionar sobre ello. Sin embargo, las conclusiones fueron algunas opuestas y otras similares. En el siguiente cuadro comparativo resaltamos las ideas similares y las que resultan opuestas, estableciendo un antes y un después de la teoría según Graciela Sarrible, 1996-1998. Similares. La consideración de un límite en la población. La distribución de los ciudadanos en clases. El derecho a reproducirse es de las clases superiores. Opuestas. El aborto se propone como un método de control de natalidad. Elaborar un concepto de población estable, dado por Aristóteles, sin referente empírico. Relación entre la teoría de la población de Malthus y la teoría de la renta de Ricardo. Principalmente, su relación reposa en el hecho de que Ricardo utilizó la ley de la población de Malthus como base para su teoría del salario. Malthus sostenía que la población y la producción de alimentos crecían en proporciones irregulares, lo que llevaba a una escasez de alimentos y a un aumento de los precios. Por su parte, Ricardo argumentaba que la renta de la tierra aumentaba debido al creciente costo de producción de alimentos, lo que a su vez se debía al aumento de la población y la necesidad de cultivar tierras menos fértiles. Aunque Ricardo adoptó la ley de la población de Malthus, también desarrolló su propia teoría de la renta, que se centraba en la relación entre la renta de la tierra y el precio de los alimentos. Conclusión. Influencia de las teorías de Ricardo y Malthus en la economía moderna. Como hemos visto, estas teorías suponen pilares indispensables en la formación del pensamiento económico moderno. Los trabajos de Ricardo sobre la renta y el valor ayudan a explicar la ley de rendimientos decrecientes en la producción de materias o alimentos, debido al aumento de población y por consiguiente de demanda, que ocasiona un aumento de los precios y en los salarios para asumir el costo de subsistencia. Mientras que la ventaja comparativa
nos sumerge en el mundo del comercio internacional y el por qué los países importan y exportan. Por su parte, Malthus nos indica que el crecimiento descontrolado de la población acarreará crisis económicas, escasez y luchas por recursos. Esta teoría es base para entender por qué la economía debe establecer criterios para afrontar la escasez, la sobrepoblación y la sana administración de los recursos. A 25 años, lo que presentaba, jueputa malparía. Teoría según Sarrible, jue madre, jueputa. Eso es todo, amigos.